Dale. Empezando con problemas de internet a la mañana. Digo, no sé qué va a pasar, pero ya se arregló, no sé qué habrá pasado. Bien, bueno. A ver si ya los anoté a todos los que están, me parece. Sí. Bueno, vamos a ver. Déjenme que... A ver cómo compartimos pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, Bien. Bien, el tema que vamos a ver hoy es epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que la palabra epilepsia proviene de una palabra griega que significa dominado o poseído por algo. Siempre tuvo una connotación como un poco mística, debía ser algo de los dioses o de los demonios, no podía ser alguien que venía tranquilamente por la calle, de repente se cae, se sacude todo, queda como muerto y al rato se levanta y sigue con sus actividades. No todos los casos son así, pero eso era como lo que más llamaba la atención. No podía ser que eso fuera algo orgánico, debía ser algo de tipo místico. Hipócrates es el primero que dice que esto tenía un origen orgánico, pero después viene toda la época de la Edad Media, de la cacería de brujas, de que decían que estaban poseídos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, pasa el tiempo. Incluso hoy en día la palabra epilepsia tiene como una connotación negativa. Muchas veces algunas mamás nos dicen, mi hijo tiene convulsiones, no tiene epilepsia. Vieron que medicina tiene así algunas palabritas que de por sí tienen connotación negativa, como es cáncer, tuberculosis. Bueno, epilepsia es una de ellas. Pero lo que nosotros vamos a ver es que tenemos que distinguir dos conceptos. Uno es el de crisis epiléptica y otro es epilepsia. Nosotros sabemos que las crisis epilépticas son la manifestación clínica de una epilepsia, pero no solamente eso. O sea, podemos tener crisis epilépticas en otras entidades que no son epilepsia. Entonces, vamos a ver cuál es el concepto de crisis epiléptica. Una crisis epiléptica es la presencia transitoria de síntomas y o signos debidos a una actividad anormal, excesiva y sincrónica del cerebro. Muchas veces lo van a encontrar como una actividad hipersincrónica del cerebro, que puede manifestarse de distintas formas, como una modificación brusca del estado de conciencia, como fenómenos motores y o sensitivos sensoriales inapropiados, alteración de la respuesta del individuo a su entorno. Puede tener distintas manifestaciones, enseguida vamos a ver cuáles pueden ser. ¿Qué causas podemos tener de crisis epilépticas? Podemos tener un paciente que tuvo un traumatismo al cráneo, importante, puede llegar a la guardia con crisis epilépticas, ser la manifestación de un accidente cerebrovascular, de un trastorno metabólico, una hipoglucemia severa, trastornos del calcio, del potasio, del sodio, se puede manifestar por esto, un hipoaflujo a nivel cerebral, por ejemplo, en caso de un síncope vasovagal, en caso de una bradicardia extrema, no llega bien sangre al oxígeno, al cerebro, no llega oxígeno y la manifestación clínica puede ser una crisis epiléptica, una intoxicación
por monóxido de carbono, una intoxicación por algún tipo de droga de las ilícitas, por una deprivación de drogas o de alcohol. Cualquiera de esas causas nos puede dar crisis epilépticas sin que necesariamente hablemos que estos pacientes tienen epilepsia. Son crisis epilépticas. Ahora vemos, ¿qué es la epilepsia? Nosotros hasta hace poco tiempo teníamos un concepto de epilepsia, que seguramente lo han escuchado, que epilepsia es la recurrencia de crisis epilépticas. Yo necesitaba tener por lo menos 2 o más crisis para definir que mi paciente era epiléptico. La que regula un poco todo esto de definiciones, de clasificaciones, es la ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia. Es como que rige en todo el mundo conceptos y va cambiando el concepto, van cambiando las clasificaciones, son muy dinámicas en epilepsia. Pero una de las últimas definiciones que tenemos es que es una alteración del cerebro caracterizada por una predisposición duradera para generar crisis epilépticas y por sus consecuencias neurocognitivas, psicológicas y sociales. Y la definición de epilepsia requiere la aparición de al menos una crisis epiléptica. Yo sí tengo una crisis epiléptica y cuando voy a estudiar al paciente encuentro que tiene una alteración del cerebro caracterizada por una predisposición duradera para generar crisis epilépticas. Esta alteración puede ser estructural, metabólica, algo que, yo digo, este paciente es factible que esta sea la causa de la crisis y va a seguir teniéndolas. Entonces, ahí recién hablamos de epilepsia, pero ya con una sola crisis. Nosotros antes teníamos una crisis epiléptica y hacíamos los estudios y encontrabas, por ejemplo, que había un trastorno de la migración neuronal en un chico, una malformación, pero no podíamos, por concepto, definirlo como epilepsia hasta que no tuviera otra crisis. Incluso tampoco se medicaba, entonces no se definía el pronóstico. Hoy en día sí, ya con una crisis, uno ya no duda si encuentra una alteración del cerebro, en dar iniciar un tratamiento y dar un pronóstico a la familia, al paciente. Y para no sacar fuera del concepto lo importante que son todas las consecuencias neurocognitivas, psicológicas, sociales en los pacientes con epilepsia. Eso también genera toda una cuestión social, laboral importante. Bien, entonces, tenemos las crisis epilépticas son la manifestación clínica de una epilepsia, pero también pueden ser la manifestación clínica de otro sinnúmero de cuadros que no necesariamente van a ser catalogados como epilepsia. Tengo un paciente que vino con un traumatismo al cráneo, tuvo crisis epilépticas las primeras 48 horas, posteriormente se estabilizó y nunca más tuvo crisis, y no puedo decir que es un paciente epiléptico, porque no tuvo más crisis. Ahora, ese paciente se fue a su casa, se fue probablemente sin tratamiento, y pasan los años, y de acá a 5 o 6 años presenta una crisis. Vamos a hacer los estudios y encontramos que tiene una secuela de ese traumatismo que tuvo antes, tiene un electroencefalograma patológico compatible con la zona del traumatismo. Entonces ahí ya sí podremos decir que ese paciente es un paciente con epilepsia secundaria a un traumatismo al cráneo. ¿Sí? Bien, en cuanto a epidemiología, es una causa muy frecuente de consulta. Lo que es cefaleas y convulsiones son la causa más frecuente de consulta que tenemos en neurología. Tenemos que actualmente afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. En Argentina se estima que habría unos 300.000 o 330.000 pacientes que padecen dicha enfermedad. Entre el 0.5 y el 1% de la población sufre de epilepsia, o sea que es
importante el número de pacientes que tenemos. Es ligeramente superior en hombres y predomina en los extremos de la vida. En los niños, secundario a malformaciones, generalmente, y en los mayores de 60 años, secundario a accidente cerebrovascular. Recién hablamos de crisis epilépticas y también le estoy diciendo la palabra convulsiones. Si nos vamos específicamente a lo que convulsiones significa, sería la manifestación motora de una crisis epiléptica. Pero la costumbre ha llevado a que todas le digamos convulsiones. Así que no hay problema, podemos decir indistintamente crisis epilépticas o convulsiones. También van a encontrar a veces que dicen crisis comiciales. Bien. En cuanto a la clasificación de epilepsia, de la entidad de epilepsia, tenemos epilepsias de causa genética, que son consecuencia directa de una alteración genética conocida o presumida, en las cuales las crisis epilépticas son los síntomas principales del trastorno. Sabemos que a veces tenemos pacientes que tienen un fenotipo especial que nos hace sospechar una entidad genética, pero que no necesariamente podemos llegar al diagnóstico. A veces es difícil acceder a diagnósticos genéticos, a la consulta genética, cada vez está más cerca, pero a veces nos cuesta mucho. Pero podemos presumir que ese paciente tiene una causa genética y por ende entraría en este grupo de epilepsias. Después tenemos las causas estructural o metabólica, que se producen como consecuencia de alteraciones estructurales o metabólicas en estudios apropiadamente designados, y se ha demostrado que están asociadas a un incremento sustancial del riesgo de padecer epilepsia. Acá vamos a encontrar, como les decía recién, trastornos de la migración neuronal, podemos encontrar otro tipo de malformaciones, hipoplasia del cuerpo calloso, lisencefalia, tumores, ACV, secuelas de traumatismos de cráneo, o trastornos metabólicos que de por sí están asociados a un aumento de crisis epilépticas. Nosotros tenemos muchas entidades que de por sí sabemos que los pacientes van a tener crisis, se asocian con crisis epilépticas. Las neurofibromatosis, Sturge-Weber, ese tipo de patologías. Pacientes con parálisis cerebral, encefalopatías progresivas de la infancia que van a generar en cuadros de epilepsias permanentes. Y después tenemos un gran grupo que todavía siguen siendo la mayoría, que son las epilepsias de causa desconocida, aquellas en las que todavía no podemos determinar cuál es el origen. Muchas veces, a medida que van aumentando las posibilidades en los métodos de diagnóstico, epilepsias que antes eran de causa desconocida, hoy en día ya podemos determinar y ponerlas como que son o genéticas o de causa estructural o metabólica. Después tenemos la clasificación de las crisis epilépticas. Es muy importante saber cómo se desarrolla la crisis epiléptica, qué estaba haciendo el paciente, cómo estaba dormido, estaba despierto, estaba en alguna situación especial, estrés, cansancio, qué hora era, cómo empezó la crisis. ¿El paciente se da cuenta que va a empezar la crisis? ¿Hay algún signo que le llama la atención, que le dice, que le avisa que va a tener la crisis o no? A veces la tienen directamente. ¿Cómo se desarrolla la crisis y cómo termina? Es muy importante saber cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Exactamente en lo posible todos los pasos. Siempre vamos a preguntar qué es lo que recuerda el paciente de esa crisis, si es que recuerda o no algo. Vamos a preguntar a la familia, a un compañero de trabajo, a la gente de la escuela, a alguien que haya visto la crisis. Es muy importante ese dato.
Hoy en día tenemos la facilidad de que casi todo el mundo tiene, o siempre en los grupos alguien tiene un teléfono celular, entonces tenemos muchas más posibilidades de que lo filmen al paciente, más allá de que es una situación crítica. Una vez que uno aborda a la familia o se comunica con la gente de la escuela, les aconseja, o sea, les enseña cómo manejar una crisis para que estén más tranquilos y que alguien, en lo posible, trate de filmarla. A veces tenemos pacientes que tienen crisis de noche y ellos mismos se ponen una camarita para filmarlo y después nos lo traen. Ese es un dato muy útil. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora cuál es la clasificación de las crisis epilépticas, y según el tipo de crisis epiléptica que tenga el paciente, es el tratamiento que yo voy a dar. Siempre el tratamiento, la droga que vamos a elegir, va a ir enfocada al tipo de crisis que tiene el paciente. Así que sí tenemos que determinar qué tipo de crisis tiene. Es muy importante. Esas crisis, ¿cómo pueden ser? Pueden ser focales o parciales, en las cuales la descarga se origina en un grupo más o menos localizado de neuronas en un hemisferio cerebral. Estas pueden ser simples, cuando no hay pérdida de conciencia, es el paciente el que me puede contar lo que está pasando; complejas, en las que sí hay pérdida de conciencia; o pueden ser que inicia como una simple y pasa a una compleja, o inicia como una simple o como una compleja y evolucionan a una convulsiva bilateral. O sea, sería una crisis generalizada. Entonces empieza como una focal y después se generaliza. Así que tenemos las focales en un hemisferio. Nosotros podemos tratar de identificar el foco epileptógeno. Eso es muy importante porque incluso tiene más posibilidades de tratamiento quirúrgico, por ejemplo, si fuera necesario. Y en las crisis generalizadas tenemos una activación simultánea y sincrónica de ambos hemisferios cerebrales. Acá no podemos determinar cuál es el hemisferio cerebral, la zona donde se origina. ¿Cómo se clasifican las crisis? ¿Focales o parciales? Las crisis focales o parciales pueden ser simples, como les dije recién, y dentro de esas crisis simples vamos a ver cómo puede ser la manifestación. Pueden ser con síntomas motores, focales sin progresión. Por ejemplo, el paciente tiene movimientos en un brazo solamente, en una pierna. No hay pérdida de conciencia, el paciente me puede contar, mire, yo empiezo y me empieza a sacudir la mano. Pueden ser motoras jacksonianas. En las jacksonianas lo que tenemos es una progresión. Comienza, por ejemplo, con movimientos en la cara, luego pasa al brazo y luego a la pierna. Pueden ser posturales o crisis versivas, que se denominan también. El paciente puede hacer, por ejemplo, una rotación del cuello hacia un lado o hacia el otro, o hacia adelante, y queda así unos momentos y recupera su postura habitual. Fonatorias, hay una contracción de los músculos de la fonación y se produce como un grito. Pueden ser también con síntomas sensoriales, somatosensoriales, sensaciones de frío, de calor, de hormigueo. Visuales, pueden ser simples o complejas, que ve lucecitas, que ve sombras, y en las más complejas que puede llegar a ver situaciones en lo que vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial con alucinaciones visuales. En las auditivas también pueden ser simples o complejas. Escucha ruiditos, campanitas, música, o más complejas en la que escucha voces, incluso puede escuchar órdenes, y vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial con alucinaciones auditivas. Las olfatorias
podemos sentir olores agradables, desagradables, es común el olor a rosas. En las gustativas podemos sentir también sabores agradables, desagradables, es común sabores metálicos, sensaciones de vértigo. En otras también podemos tener con signos o síntomas vegetativos, episodios de hipotensión, bradicardia, palpitaciones, con síntomas psíquicos, fenómenos de déjà vu, o sea, de sensación de lo ya vivido, o de jamais vu, sensación de lo jamás vivido, sensaciones de miedo, tendremos que hacer diagnóstico diferencial con ataques de pánico. Son bastante comunes este tipo de crisis, no son fáciles de diagnosticar, generalmente siempre se piensa en síntomas de índole psiquiátrico, psicológico, que suelen hacer sus tratamientos y los pacientes no responden, y se piensa que puede ser entonces de origen epiléptico y se puede llegar a hacer el diagnóstico y el tratamiento y los pacientes responden bien. Para este tipo de crisis, por ejemplo, también nos sirve mucho lo que yo les decía recién de la sistematización. Cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina una crisis. Es muy común que en las epilepsias, en las crisis epilépticas, las crisis sean sistematizadas, se dan siempre de la misma manera. Entonces eso nos ayuda a veces al diagnóstico. Bien. Dijimos también que podemos tener crisis complejas, que son aquellas en las que el paciente tiene pérdida de conciencia. Puede ser que se inicie como una parcial, simple, el paciente se da cuenta que empieza con la crisis y después ya pierde la conciencia. O con pérdida de conciencia desde el principio. Y después, tanto la simple como la compleja pueden llegar a tener generalización secundaria. Ustedes deben haber escuchado el tema, cualquier cosa que tengan dudas, me interrumpen, no hay ningún problema. Generalmente, cuando teníamos las clases presenciales, esto era muy dinámico y lo podíamos charlar entre todos. Así que cuando necesiten, me interrumpen. Que quieran agregar algo, o consultar algo, o cualquier cosa. Bien, tienen que haber sentido hablar de lo que es el aura. El aura son cosas que nos avisan que algo va a pasar. Nosotros en neurología hablábamos de aura en epilepsia y en migraña. Las migrañas incluso se clasifican en migrañas con aura y sin aura. El aura son síntomas que hacen que el paciente presienta que después de esos síntomas va a venir la crisis importante, la crisis más severa. Esos síntomas pueden ser visuales, que ve lucecitas, que siente olores, sonidos, sensaciones, sensación de languidez, como de hambre o de estómago vacío, o que le duele el estómago, náuseas. Y eso después de que pase ese periodo, se desencadena la crisis. ¿Sí? No necesariamente va a ser en todas las crisis. Tenemos pacientes que la tienen y pacientes que no. Pero, como les decía recién, los síntomas pueden ser visuales, auditivos, olfatorios. Entonces, actualmente sabemos que esos síntomas que se presentan en la epilepsia, ya dejamos de lado lo que les comentaba de migraña, en epilepsia nosotros estamos ante esto, no sé si pueden ver el cursor, donde son los síntomas sensoriales, es más o menos lo mismo, ¿no es cierto?, de lo que estábamos hablando. Entonces llegamos a la conclusión de que el paciente, cuando empieza con esos síntomas, en realidad está haciendo ya una crisis focal, que después se generaliza. Ya no se lo considera algo previo a una crisis. El paciente ya está en crisis
cuando empieza con esos síntomas, y después se generaliza, ¿sí? Entonces ya no es una crisis generalizada con aura previa. Es una crisis focal que posteriormente se generaliza. El paciente ya está en crisis. ¿Y para qué me sirve esto? Una, para clasificar el tipo de crisis que tiene y para ver qué tratamiento le voy a dar. Y otra, porque se ha visto que los primeros síntomas que tiene el paciente aparentemente vienen de la zona epileptógena. Entonces, si mi paciente lo primero que tiene son síntomas visuales, probablemente la zona epileptógena sea occipital. Si tiene síntomas olfatorios, probablemente la zona epileptógena sea a nivel frontal, lo que se denominan las crisis uncinadas. Cuando tiene síntomas digestivos, probablemente el origen es temporal, a nivel del lóbulo temporal, epilepsias temporales. Entonces, por eso, de nuevo, cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo termina la crisis, me ayuda a todo esto, a ver qué tipo de crisis es, a evaluar si puedo llegar a discernir cuál puede ser el foco epileptógeno para después ir a buscarlo con más datos. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo de las crisis focales. Y, como les digo, no todos los pacientes las tienen, algunos porque ya no lo consideramos como algo previo a una crisis. Es otro tipo de crisis. Bien. Después tenemos las crisis generalizadas. Acá van a encontrar esto de crisis de ausencia, típicas y atípicas. Está dentro de ausencias. Las generalizadas van acá, porque a veces se confunden como que las de abajo fueran atípicas, no. Típico y atípico está dentro de ausencias. Entonces, en las generalizadas tenemos las crisis de ausencia. En las crisis de ausencia, lo que nosotros tenemos es una desconexión con el medio externo. Hay una desconexión. Tenemos el paciente que está hablando tranquilamente en algún momento y de repente se desconecta un ratito y vuelve. Es como que se tilda, diríamos, vuela unos segundos y vuelve. En las típicas generalmente dura segundos y el paciente puede tener muchos episodios durante el día. Tenemos la simple, solamente eso, con trastorno de conciencia. Estamos tranquilamente hablando y se colgó un ratito y volvió. Después tenemos las con automatismos, que en ese momento en que el paciente se desconecta, puede hacer movimientos tipo automáticos, por ejemplo con la boca, o hacer movimientos de chupeteo, o de que abre y cierra la boca, o con las manos, restregarse las manos, o hacer como aleteo de manos. Eso nos ayuda mucho al diagnóstico. Esas son las más frecuentes, las típicas, simples o con automatismos. Pueden darse en chicos, en adolescentes, en adultos y en ancianos. Por ahí son más frecuentes en niños y en ancianos. Tenemos, por ejemplo, muchas veces nos mandan los chicos a consultar por déficit de atención en la escuela, vuela en la escuela, no presta atención. Y muchas veces sí es déficit de atención, pero siempre tenemos que hacer diagnóstico diferencial con las ausencias, porque claro, el chico está en la escuela, en la clase, y de repente se cuelga unos segundos y cuando vuelve ya cuesta seguir el ritmo de la clase. Entonces eso va generando problemas escolares, según la maestra, problemas de conducta porque está volando y no, problemas de atención. Bien. Los otros tipos son poco frecuentes, con componente mioclónico. El mioclónico es como una sacudida rápida. Tónico, atónico o vegetativo son muy raros. Y las atípicas se caracterizan por el tiempo. Dijimos que las típicas duran segundos, las atípicas pueden durar varios minutos, 5, 10, 15, 30, incluso a veces horas.
que a veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con episodios de amnesia global transitoria. Eso en cuanto a las crisis de ausencia, también se las denomina de petit mal, como vamos a ver que las tónico-clónico generalizadas las denominan de gran mal. Estas se denominan de petit mal. Son bastante frecuentes. Una característica de las crisis de ausencia es en el electroencefalograma, por ejemplo. Tienen un patrón característico que se denomina punta onda. Es una onda característica, que es una punta y una onda redonda, o sea, una aguda y una redonda, ya las vamos a ver, una punta onda a 3 Hz, o sea, 3 ciclos por segundo. Voy a encontrar 3 de esos complejos en un segundo, que equivalen a 3 centímetros en lo que es un trazado de electroencefalograma. A veces esas ondas aparecen espontáneamente cuando estoy haciendo el electroencefalograma, y si no, tengo que hacer, no sé si ya revisaron, ya estaba la clase de electroencefalograma, si ya pudieron verla. Tenemos sistemas de activación, podemos hacer un electroencefalograma basal, con el paciente tranquilo, dormido, despierto, ya veremos cuáles son las condiciones para hacer un electrovigilo o un electro de sueño. Y aparte del basal, podemos hacer un electro con activación compleja. En esa activación compleja entra la hiperventilación. Yo voy a hacer hiperventilar al paciente durante 3 minutos y me voy a fijar qué pasa en el electroencefalograma durante esos 3 minutos y los 2 minutos post-hiperventilación. A veces es muy frecuente en los pacientes con ausencia que la hiperventilación genere esos complejos punta onda a 3 Hz cuando el paciente está haciendo la hiperventilación. Así que yo siempre que sospeche que el paciente tiene ausencias, tengo que pedir un electroencefalograma con hiperventilación. Siempre. Incluso a veces, si uno hace hiperventilar al paciente en el consultorio, puede llegar a generarle la crisis. Podemos llegar a ver la crisis. Otros métodos de activación son, por ejemplo, la estimulación lumínica intermitente, que es como un flash que va generando luces a distintas frecuencias. Flashes a distintas frecuencias. Ya vamos a ver para qué sirve. Entonces, eso con las crisis de ausencia. Después tenemos las crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas son, como les dije recién, la mioclonía es la contracción brusca de varios grupos musculares al mismo tiempo. Puede darse en miembros superiores, entonces se produce una contracción brusca, si el paciente está agarrando algo, lo va a soltar, se le va a caer, o se va a derramar encima si está tomando algo. O puede ser de miembros inferiores, cuando se produce la contracción brusca de los miembros inferiores, generalmente produce caídas. Las crisis mioclónicas son frecuentes de origen epiléptico en una entidad que se denomina epilepsia mioclónica juvenil, que se da en pacientes jóvenes, generalmente al despertar, cuando se levantan a la mañana, y son sensibles a la fotoestimulación. Son pacientes fotosensibles. Entonces, siempre que sospechemos epilepsia mioclónica juvenil, hay que pedir electroencefalograma con activación compleja con fotoestimulación. Siempre, porque ahí vamos a encontrar las alteraciones. No todos, pero muchos sí, y nos ayuda el diagnóstico. Las crisis mioclónicas también pueden pertenecer a otras entidades, más allá de la mioclónica juvenil, que es la más frecuente. Hay otro tipo de epilepsias que se manifiestan también con crisis mioclónicas, y otro tipo de patologías en las que las vamos a encontrar, en las que ya no son de origen epiléptico, sino que son en sí trastornos del movimiento. Entonces vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de mioclonía. Las crisis tónicas son aquellas en las que el paciente se pone rígido, de repente rígido todo el cuerpo, y luego pasa.
Las tónico-clónicas tenemos una fase rígida, un aumento del tono muscular, y posteriormente una fase clónica, se sacude todo el cuerpo. Las crisis tónico-clónico generalizadas suelen ser por ahí las más frecuentes, las de más fácil diagnóstico, como les decía, denominadas crisis de gran mal. El paciente suele caerse, suele tener los ojos abiertos, la vista hacia atrás, puede haber o no incontinencia de esfínteres. Son las más conocidas. Después tenemos las crisis atónicas, en esas se pierde el tono muscular, el paciente de repente se cae. Son un poco peligrosas, generalmente se dan en niños, porque al caerse suelen tener traumatismos de cráneo importantes, a veces hasta que el chico controla un poco con el tratamiento sus crisis, para ir a la escuela, para salir a jugar, se le suele colocar un casco para tratar de evitar esos traumatismos de cráneo. Después tenemos los espasmos infantiles, que generalmente se dan en bebés entre los 3 y los 7 meses de edad, en los cuales se produce como un espasmo de todo el cuerpo del bebé. Todo el cuerpo puede ser que se arquea, ya sea en flexión o en extensión, y es característico de una entidad que se denomina síndrome de West. El síndrome de West suele ser secundario a malformaciones a nivel cerebral y se caracteriza por los espasmos infantiles, por un trazado en el electroencefalograma que se llama ipsarritmia, que significa que es un electroencefalograma totalmente caótico y desorganizado, y por retraso mental. Entonces tenemos que el síndrome de West se caracteriza por una tríada, que son espasmos infantiles, ipsarritmia en el eje y retraso mental. Son pacientes que generalmente no suelen vivir mucho tiempo. Son pacientes complicados, con crisis que son muy, muy frecuentes, muy refractarias al tratamiento. Bien. Nosotros hicimos el diagnóstico de la crisis que tenía el paciente. También vamos a tener en cuenta la edad del paciente. No es lo mismo en un paciente neonato, en un niño, en un adolescente, en un adulto o en un adulto mayor. Se dan distintos síndromes a las distintas edades. Vamos a tener en cuenta la edad y el tipo de crisis que tiene el paciente y si hay algún otro, otra cosa relacionada para hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Ahora, tenemos que ver que el paciente, aún ya con su tratamiento, viene bien, y de repente me llaman de la guardia que entró con una crisis epiléptica. Ya hablando de un paciente epiléptico. Hace un rato vimos cuáles eran las causas por las cuales podíamos tener una crisis epiléptica sin ser epiléptico, diagnosticados. Ahora, el paciente que ya tiene su diagnóstico de epilepsia, a pesar del tratamiento, también puede hacer crisis epilépticas. Entonces, vamos a tener que saber cuáles son las causas para tratar de minimizarlas, hablar esto también con la familia, qué cosas tiene que cuidar un paciente epiléptico y qué cosas vamos a tener nosotros en cuenta cuando nos llega a la guardia con una crisis. Si ya es epiléptico, está tratado, ¿qué pasó? ¿Qué puede haber pasado? Lo primero que vamos a preguntar es si tomó o no la medicación, ¿sí? Si la tomó bien, si la tomó a horario, si no tuvo náuseas, más que náuseas, vómitos, si no tuvo vómitos o diarrea que hayan interferido con la absorción del medicamento, si no tomó otros medicamentos para otra cosa, y cuáles son, si ha cambiado la forma farmacéutica del medicamento. A veces tenemos, por ejemplo, el Epamim, que es un nombre comercial, es fenitoína, y a veces el paciente va a la farmacia y no hay Epamim, y le dan Lotoquis, o le dan el genérico, y
y el paciente puede, por ese cambio, tener una crisis. Generalmente se recomienda no cambiar. Si un paciente anda bien con una forma, no cambiarla por otra. Pero bueno, a veces hay situaciones que superan, como que la farmacia no lo tenga, o pacientes sin obra social que les provee el ministerio va haciendo compras según su conveniencia, obvio, y no siempre le compra el mismo laboratorio. Esto no significa que haya laboratorios mejores que otros, pero si el paciente anda bien con un genérico, y le sigamos con el genérico, o sea, no cambiemos por otro. Lo importante es tratar de mantener el mismo medicamento. ¿Qué otras cosas, aparte de la medicación, vamos a tener en cuenta si el paciente no está pasando por una situación de estrés, de ansiedad? ¿Cómo? Sí, pero ya estamos con el paciente epiléptico. Nosotros tenemos que cualquier persona, cualquier otra persona que tenga un traumatismo de cráneo, por ejemplo, puede llegar a tener una crisis epiléptica, sin ser epiléptico. Entonces son causas agudas, transitorias, que una vez que pasó la causa, el paciente se recupera y nunca más tiene una crisis. Una intoxicación por monóxido de carbono, una hipoglucemia severa, ese tipo de cosas. Una vez que pasaron, ya está. Ahora estamos con el paciente que tiene epilepsia. Obvio que si el paciente epiléptico presenta alguna de estas comorbilidades, tiene una infección, tiene un traumatismo de cráneo que le genera ansiedad o puede darle una crisis. Cualquier otra comorbilidad que rodee al paciente epiléptico, por más bien medicado que esté, aumenta el riesgo de tener crisis. Operaron de una colecistectomía, no es que sí o sí vaya a tenerlas, pero sí que aumenta la posibilidad de que las tenga. Entonces, si, como decíamos, si está estresado, si tiene una emoción fuerte, ya sea de tristeza o de alegría, también puede darle la crisis. Si tuvo alguna otra patología concomitante, pasó una neumonía, una infección urinaria, una angina, un paciente que tuvo fiebre, un epiléptico con fiebre, puede generar la crisis. Nosotros tenemos otra entidad que es las convulsiones febriles, que es aparte. Las convulsiones febriles se dan en chicos, generalmente desde los 6 meses hasta los 4 años. Y si el paciente no tiene otros factores de riesgo, como alguna otra patología generadora de epilepsia, malformaciones, retraso madurativo, papás, sobre todo el padre que haya tenido convulsiones febriles, también es un factor de riesgo, a que el chico después de los 4 años siga teniendo crisis. Ahora, si no tiene ninguno de esos otros factores, probablemente pueda tener crisis febriles solamente cuando hay fiebre, hasta los 4 años, y a partir de ahí ya no las tiene nunca más. Cuando hablamos de crisis febriles no necesitamos tener fiebre muy alta. Un paciente susceptible, con 37,5, ya con febrículas, puede llegar a ser la crisis. Dicen, ay, pero si no tuvo 40 grados, y no necesariamente necesitamos tener 40 grados. A lo mejor en un adulto con otra patología, hipertermias malignas, ese tipo de cosas, por 40 grados te hacen convulsiones. Pero un niño que es susceptible, con poquitos grados de que suba de la normal, ya puede llegar a tener crisis epilépticas. Lo ideal es tratar de controlar los episodios que pueden generar fiebre, y si no es posible, o las crisis son muy frecuentes, o los papás no pueden llegar a determinar que va a tener fiebre y tiene la crisis y después se manifiesta al rato la fiebre, ahí se medica con anticonvulsivantes. Pero si no, generalmente no se lo medica. Tratamos de evitar el episodio de fiebre. Esa es una entidad aparte. El epiléptico, que de por sí haga
algún proceso que le genere fiebre, aumenta el riesgo de tener crisis. Si toma alcohol, un paciente epiléptico no puede tomar alcohol, una porque es un estimulante y del sistema nervioso, y otra porque se metaboliza en el hígado, igual que los anticonvulsivantes. Entonces, no debe tomar alcohol. Generalmente limitamos, no prohibimos, sino limitamos el consumo de chocolate, Coca-Cola, y todas las bebidas colas, y los energizantes, que tienen mucha concentración de cafeína. Tener en cuenta, un paciente epiléptico tiene que dormir bien de noche. No nos sirve, no, estuvo la noche despierto pero después duerme a la mañana. No. Nosotros hoy en día sabemos que el sueño es una etapa muy importante en la que se produce toda una recuperación de nuestro metabolismo, y debemos dormir de noche. Todo el sistema está hecho para eso, en cuanto a cuando baja la luz del sol, se liberan hormonas y otros neurotransmisores que producen toda una situación activa en el cerebro, que antes decíamos, se va a dormir, nos vamos a dormir, el cerebro se duerme y se despierta mañana con nosotros. No, incluso hoy tenemos una subespecialidad en medicina que es medicina del sueño, que es muy, muy importante y está haciendo aportes muy, muy interesantes. Así que el paciente epiléptico tiene que dormir bien de noche. De noche. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pueda desencadenarnos crisis? En este momento, esos serían las más frecuentes, las que tenemos que decir a la familia que cuide esa situación y al mismo paciente. En cuanto a otras situaciones, si el paciente puede trabajar, sí, puede trabajar en cosas que en lo posible que no sean de altura, que no sean de riesgo. Puede hacer deportes, sí, en la misma situación, no deportes de riesgo. Se aconseja no hacer deportes de competición, un poco por el estrés, el esfuerzo. Si hace natación, nunca solo, siempre con otra persona, y que haya alguien que sepa lo que el paciente tiene, que puede tener una crisis y que pueda salvar la situación en caso de una crisis en el agua. Puede manejar, y eso según la reglamentación argentina no puede manejar. Pero eso el grupo de epilepsias de la Sociedad Neurológica Argentina está tratando de modificarlo. A nivel mundial eso se ha ido modificando. En España, por ejemplo, necesitas 2 años sin crisis y 6 meses sin haber cambiado la medicación para que te autoricen a manejar. En Estados Unidos, que tenemos los distintos estados, que cada uno tiene por ahí sus propias leyes, han disminuido ese tiempo de 2 años, algunos a 1 año, otros a 6 meses. Y en general, a nivel internacional, no se ha visto que un paciente epiléptico tenga más accidentes que la población general. Uno diría que hay riesgo, pero bueno, lo que uno le aconseja al paciente es primero tratar de tener un control de crisis y con una medicación estable, y recién poder manejar. Medicación estable se refiere a que, porque los anticonvulsivantes pueden llegar a producir sueño o disminución de la tensión, pero sobre todo los primeros meses. Después el paciente se va adaptando y recupera su atención y no hay problema. Ya no le produce somnolencia. La epilepsia en sí no es una discapacidad. Un paciente con epilepsia no es discapacitado, salvo que existe una entidad que se denomina epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es cuando un paciente tiene crisis, yo le doy la droga de primera elección para el tipo de crisis que tiene, a la dosis adecuada y en tiempo adecuado, y no responde,
tengo que entrar con una segunda droga y en las mismas condiciones y no responde. Entonces, cuando tengo que entrar con una tercera o con una asociación de drogas, se denomina epilepsia refractaria al tratamiento. Y esa es la única causa de discapacidad en epilepsia. Si no, si el paciente lleva un buen control de sus crisis, puede alguna vez tener una crisis, pero que no sea algo frecuente, no hay problema. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bien. Vamos al diagnóstico. El diagnóstico es meramente clínico. Recuerden que para hacer diagnóstico de epilepsia necesitamos por lo menos una crisis epiléptica, por definición, ¿no es cierto? Por definición, una crisis epiléptica. Entonces, el diagnóstico es clínico. Nosotros necesitamos hacer una historia clínica completa, antecedentes familiares, antecedentes patológicos del paciente, situaciones perinatales, desarrollo, comorbilidades, todo eso es muy importante, un examen físico general y neurológico completo. Y después tenemos algunos métodos complementarios de diagnóstico que nos pueden ayudar, que son el electroencefalograma, que habrán visto ya la clase de electroencefalograma. Una de las principales utilidades que tiene es en epilepsia. Podemos utilizarlo para otras cosas, pero su principal uso es en epilepsia. Podemos tener un electroencefalograma, como les decía recién, de vigilia, o sea, con el paciente despierto o con el paciente dormido. Si el paciente está dormido, puede ser de sueño inducido, como se hace en los niños, o de sueño espontáneo, como hacemos en los adultos. Generalmente el electroencefalograma se hace con el paciente sin crisis, o sea, intercrítico. Y muchas veces el electro va a dar normal, no necesariamente va a ser patológico, y va a ser patológico solamente intracrisis, sino que son más raras las veces que justo que estamos haciendo el electro tiene una crisis. Puede pasar, ha pasado, pasa, pero no es lo más frecuente. Cuando la tiene, fantástico, porque ahí tenemos muchos más datos. Pero a veces los pacientes en el intercrisis no tienen nada, o pueden llegar a tener, o podemos utilizar las maniobras de activación compleja que nos pueden ayudar. La hiperventilación y la fotoestimulación. La apertura ocular, el cierre ocular, esas también son maniobras que nos permiten distinguir distintos tipos de ondas, si el paciente está con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, o si está despierto, si está dormido. Siempre es muy importante consignar en el electroencefalograma la fecha, la hora, obviamente nombre, edad del paciente, si el electro se hace con el paciente dormido, con el paciente despierto, en qué momento se duerme, si se ha inducido o no, si se ha inducido, con qué. Generalmente lo que podemos usar es hidrato de cloral para dormir a los chicos, hidrato de cloral o difenhidramina. Son las cosas que utilizamos con seguridad de que no nos va a modificar el trazado de las ondas. Si nosotros utilizamos otros sedantes o nos llegan a modificar las ondas, entonces no nos sirve. Lo que yo puedo usar es hidrato de cloral o difenhidramina. Es lo único que me asegura que no se me va a modificar el trazado por el medicamento. A veces hacemos un electro de sueño, de vigilia, y no encontramos nada. Hacemos un segundo electro de vigilia y no encontramos nada. Entonces está indicado hacer un electro de sueño, porque muchas veces las alteraciones aparecen durante el sueño y no con el paciente despierto. Un electro puede durar como mínimo 20 minutos, como mínimo. Si yo ya antes de esos 20 minutos encontré lo que buscaba,
bien, pero si no, aparte de los 20 minutos, lo puedo prolongar todo lo que yo quiera. Puedo hacer un electro de 30 minutos, 1 hora, 2, 4 horas, lo que yo necesite. Aparte del electroencefalograma, se puede hacer el electroencefalograma ambulatorio, que es como un holter, pero con los electrodos colocados en la cabeza. Se coloca el equipo y el paciente se va a su casa y vuelve al otro día. Pero no ha tenido mucho éxito porque hay muchas interferencias, muchos artificios por movimiento, y a veces resulta difícil identificar las ondas reales. Y algo que sí se ha usado mucho, que no se ha usado, se está usando mucho, es el video EEG. El paciente se interna y la habitación tiene un sistema de video, colocamos los electrodos al paciente y lo filmamos. Generalmente se le saca la medicación y se lo filma. 24, 48, 72 horas, el tiempo que haga falta, hasta que aparezca una crisis. O también lo usamos muchas veces en lo que son las pseudocrisis, pacientes que sospechamos que no es en realidad una crisis epiléptica. Entonces, ahí vamos a estar viendo la manifestación clínica y la manifestación electroencefalográfica al mismo tiempo, y si se condicen. Realmente es un método muy útil. Entonces vamos a hacer el electro, o el electroambulatorio, que se usa poco, o el video EEG, en lo posible. No en todos los pacientes, sino en los que tenemos dudas, en los pacientes refractarios, en los que sospechamos la pseudocrisis, sino no. Y también vamos a hacer neuroimágenes. Siempre vamos a hacer en la urgencia la tomografía, por si pues, un paciente que no conocemos, o es un epiléptico que tuvo un en función de la crisis tuvo un traumatismo. Siempre se hace la tomografía en la urgencia, por si hay una ACV, un tumor, algo en lo que uno tenga que intervenir de otra manera. Y después, cuando vamos a estudiar al paciente epiléptico, siempre vamos a hacer una resonancia magnética de cerebro, siempre, porque nos permite ver detalles más pequeños que una tomografía. Si sospechamos una entidad que se denomina epilepsia del lóbulo temporal, que es por esclerosis del hipocampo, tenemos que pedir una resonancia magnética con protocolo para epilepsia, porque me va a ir a hacer cortes especiales a nivel del hipocampo, y yo puedo llegar a determinar si hay esclerosis en ese hipocampo que sea la causa de la epilepsia. ¿Por qué me interesa este tema? Porque son bastante frecuentes las epilepsias del lóbulo temporal por esclerosis del hipocampo, suelen ser refractarias al tratamiento y andan muy bien con tratamiento quirúrgico. Entonces, si yo tengo un paciente refractario con epilepsia del lóbulo temporal y detecto la esclerosis, puedo llevarlo a un tratamiento quirúrgico y el paciente va a andar bien. Así que pido, si sospecho eso, resonancia magnética con protocolo para epilepsia. Bien. Estos son ejemplos. Este es un electroencefalograma. Los electroencefalogramas son el sistema semejante del electrocardiograma. Colocamos los electrodos. El método es un método estandarizado a nivel internacional, que se llama sistema 10-20, se hace igual en todas partes. Se hace el registro de la diferencia, de la diferencia potencial entre dos electrodos. Cada canal, cada uno de estos canales, va a corresponder a la diferencia potencial entre dos electrodos. Los electrodos llevan una letra que se refiere a el lóbulo en el que estoy apoyando ese electrodo, F, P, T, O, según el lóbulo, y un número que va creciendo de adelante hacia atrás, y los números impares siempre pertenecen al hemisferio izquierdo, y los números pares siempre pertenecen al hemisferio derecho.
¿Mm? La cantidad de canales va a depender de la cantidad de electrodos que yo tenga. Tenemos electroencefalógrafos de 8 canales, que son los más antiguos, de 8 canales, 16, 20, 32, 64, 128. Generalmente los ya de 64, 128 se utilizan en pacientes candidatos a cirugía. Cuando nosotros tenemos más electrodos, estamos investigando porciones más pequeñas del cerebro. Entonces, cuando necesitamos encontrar un foco epileptógeno, necesitamos hacer un electroencefalograma de muchos canales para poder ver exactamente cuál es el foco. Como les dije recién, depende, lo vamos a pedir de sueño, de vigilia, con hiperventilación si sospecho ausencias, con fotoestimulación si sospecho mioclonías. Tenemos ondas que son normales, ondas que son anormales. Es muy importante la edad del paciente. No es lo mismo el electro de un niño hasta los 3 años que el de un niño desde los 3 años hasta los 8 o 9, y de ahí ya prácticamente son electros iguales que los del adulto. Si yo encuentro ondas de un ritmo lento en un chico de 17 años, que son ondas, por ejemplo, ondas delta o ondas teta, está mal, es un ritmo muy lento para esa edad, pero si yo encuentro esas ondas en un bebé de 1 año, es totalmente normal. Así que es muy importante saber la edad del paciente para poder saber si estamos viendo cosas normales o patológicas. Saber un poco qué tipo de ondas se dan en cada caso. Como les dije, hay ondas normales y hay ondas patológicas. Dentro de las normales tenemos las ondas alfa, beta, las delta y las teta, según la edad del paciente. En niños es normal encontrarlas, y ya en niños más grandes y adultos no. ¿Qué más? Y después tenemos ondas patológicas, ondas agudas, espigas, punta onda. Por ejemplo, es un ejemplo de un paciente con ausencias, que como les había dicho, dijimos que esto en 3 centímetros corre 1 segundo de eje. Acá tenemos, esto es la onda, la punta, perdón, punta, onda, punta, onda, punta, onda. Cuando yo encuentro 3 de estas ondas en 3 centímetros, es muy sugestivo de ausencia, de crisis de ausencia. No son patognomónicas, pero son bastante características en el chico con ausencias. Acá vemos, esto es un trazado normal, y acá vemos una crisis. Se dan ondas hipervoltadas, lentas, algunas agudas, estas de acá, por ejemplo, como que me están señalando que se enfrentan. Esta se enfrenta con la de abajo, y me estarían indicando más o menos el foco epileptógeno, que es en esta zona. Bien. Esto es un video eje. Nosotros tenemos en la pantalla el registro del electro y de la clínica de la paciente. En la clase de epilepsia que está en el campus hay varios videos. Hay un video de una paciente con ausencias, y otra que tiene crisis generalizadas, tónicas y mioclónicas. O sea, si puedo, al final lo vemos, si no, lo van a encontrar ahí en el campus. La de crisis de ausencia está soplando un molinete de esos de viento, que en los chicos es la forma de hacer la hiperventilación para generarle la crisis y el trazado característico. Y en la otra tienen un adolescente, en otro de los videos, que tiene crisis tónicas, y en otro es la misma adolescente que tiene crisis mioclónicas. Está contando en inglés,
y cuando llega al número 10 tiene una crisis, y cuando llega al número 14 tiene otra. Para que se acuerden si es que no lo podemos ver ahora. Bien. Como dijimos, también hacíamos las neuroimágenes, la TAC o la resonancia magnética, que es más simple y específica, y cuando queremos buscar esclerosis temporal medial. Estos son ejemplos. Esta es una resonancia magnética en secuencia T2. Estas son placas de desmielinización. Este es un paciente con esclerosis múltiple. No es la manifestación más frecuente una convulsión en una múltiple, pero un paciente con esclerosis múltiple puede tener crisis epilépticas. Esto es un paciente con un síndrome de West por una hipoplasia de cuerpo calloso. Vemos un cuerpo calloso bien adelgazado y tiene un síndrome de West. Esto es un paciente con una parálisis cerebral. Vemos los ventrículos bien dilatados, no hay una demarcación de surcos adecuada, y como les decía antes, hay muchas entidades que se relacionan con epilepsia, que generalmente tiene parálisis cerebral y probablemente va a tener epilepsia, es raro que no la tenga. Una Sturge-Weber, una neurofibromatosis, ese tipo de patologías generalmente tienen crisis epilépticas, se asocian con epilepsia. Este es un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, en un momento hace un ACV en este territorio, hemisferio izquierdo. Esto es resonancia, esto es secuencia T2, esto es secuencia T1. Acá tenemos el ACV, la secuela del ACV, acá también la vemos. Este paciente hace un accidente cerebrovascular isquémico y queda con una secuela de una hemiplegia facio-brachioceural derecha, una afasia y crisis epilépticas. Esas fueron sus secuelas. Con el correr del tiempo, en algún momento entra a terapia intensiva con un estatus epiléptico, que es la secuencia de crisis epilépticas que no se recupera el paciente, a pesar del tratamiento, y encontramos esto, que es un tumor muy importante, muy grande, irresecable, causa por la que el paciente fallece. No había manera de controlar eso. Pero él ya tenía primero sus crisis epilépticas por su secuela de ACV. Bien, recién les decía que podemos hacer uno de los motivos por los que podemos utilizar un video EEG es para hacer diagnóstico diferencial con la pseudocrisis. Se denominan pseudocrisis o trastornos paroxísticos en naturaleza no epiléptica. Ahí tenemos trastornos secundarios a trastornos del comportamiento, de origen psíquico, lo que serían las crisis de conversión, o crisis histérica, o CH. En la jerga de la guardia es CH, corresponde a crisis histérica, en la cual a veces los pacientes con una crisis de conversión pueden simular crisis epilépticas, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con eso. También vamos a hacer diagnóstico diferencial con trastornos del movimiento. Como les decía hace un rato, por ejemplo, las mioclonías. Las mioclonías pueden ser meramente un trastorno del movimiento o tener una causa epiléptica. Las mioclonías, algunas distonías, discinesias, siempre vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial entre ambos. Trastornos relacionados con el sueño, tenemos parasomnias, sonambulismos, ahora está bastante en auge el uso de la polisomnografía, con esto que les decía la especialidad de medicina del sueño, y muchos eventos que antes se le adjudicaban a la epilepsia, estamos viendo que en realidad son trastornos propios del sueño, y no de origen epiléptico, por ende el abordaje y el tratamiento es diferente.
Y otros, tener en cuenta los síncopes, las lipotimias, los pacientes que tienen síncopes vasovagales. Los síncopes vasovagales generalmente son de origen cardíaco, pero si descartamos lo cardíaco, podemos llegar a tener un origen epiléptico, o a veces los pacientes que durante su síncope vasovagal hacen bradicardias o hipotensiones importantes con hipoperfusión cerebral y que la manifestación clínica son crisis epilépticas. Entonces vamos a tener que tratar las dos cosas. Bien. Doctora, una pregunta. Sí. En los pacientes estos que presentan hipotensión, ¿cómo dijo recién? ¿Vasovagal? Síncope vasovagal, ¿se puede presentar con aura? No, generalmente no. Porque el paciente generalmente el episodio sincopal es instalación brusca, ¿viste? Y ahí desencadena la crisis. Sí, es difícil. Bien. ¿Por qué? Contame. Y si se da este síncope vasovagal, digamos, no sé si se dice así con aura, pero que el paciente siente que se va a tener la descompensación, ¿podría ser una crisis epiléptica? Sí, a veces lo que tenemos, por ejemplo, son lipotimias. ¿Viste la diferencia entre lo que es síncope y lipotimia? La lipotimia tiene pródromos. El paciente se empieza a sentir mal, puede tener náuseas, o distintos síntomas, y después se genera el desmayo en sí, o puede desencadenar una crisis epiléptica, sí. Ah, Sí. bien, bien. Bueno, gracias, doctora. Bien. En cuanto al tratamiento, lo más frecuente es el tratamiento farmacológico. Generalmente el 85% de los pacientes, 80-85%, va a responder al tratamiento farmacológico. Generalmente, como dijimos al principio, lo que vamos a tratar es el tipo de crisis que tiene el paciente. Tenemos drogas de primera elección y alternativas. Tenemos drogas viejas y drogas nuevas. Dentro de las drogas viejas tenemos fenitoína, ácido valproico, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína. ¿Qué más? Esas son las más comunes de las viejas. Entre las nuevas hay muchísimas y todos los días sale una nueva. Tenemos lacosamida, pregabalina, lamotrigina, levetiracetam, sonizamida, oxcarbazepina, sultiame, hay muchísimas. Se supone que con las nuevas tenemos menos efectos adversos, con las viejas lo que tenemos es como un perfil de seguridad. Yo sé que produce efectos colaterales, pero sé qué efectos colaterales produce. Y muchas veces son más fáciles de conseguir. Entonces, yo puedo tener la mejor droga de las nuevas, pero si el paciente, por ejemplo, no tiene obra social, yo me voy a tener que limitar a las drogas que le provee, por ejemplo, el Ministerio de Salud. El paciente tiene que tener llegada a esa droga, tiene que tener adherencia al tratamiento, porque si no, no tiene sentido. Cuando nosotros tenemos crisis focales simples o complejas, la droga de primera elección es la carbamazepina o el ácido valproico. Y como alternativa podemos tener el fenobarbital o las drogas nuevas. Están funcionando muy bien el levetiracetam, la lamotrigina. Para las ausencias, de primera elección el ácido valproico y la etosuximida, y como alternativa la lamotrigina. Y también anda bien el levetiracetam. Para las crisis generalizadas, tónicas, clónicas y tónico-clónicas, de primera elección, ácido valproico, carbamazepina, y como alternativa, fenobarbital o las drogas nuevas. Por ejemplo, estamos usando mucho la lamotrigina, levetiracetam, lacosamida. Para las mioclónicas, de primera elección es el ácido valproico.
Y como alternativa es la motrigina, clonazepam, y también levetiracetam. Y en las atónicas, de primera elección, clonazepam o ácido valproico, y como alternativas, topiramato o lamotrigina. También vamos a tener en cuenta el tipo de crisis, es lo primero. Después, bueno, como les decía recién, que el paciente pueda tener adherencia al tratamiento, la edad del paciente, por ejemplo, en mujeres jóvenes vamos a tratar de utilizar drogas que no sean tan teratogénicas, no podemos decir que hay alguna que es ubicua, que no provoque nada, pero tenemos algunas que son menos teratogénicas, como es la lamotrigina, la carbamazepina. Entonces nosotros cuando tenemos mujeres jóvenes con epilepsia, preferimos utilizar esas drogas. Lamotrigina, carbamazepina. En pacientes que tienen exceso de peso, vamos a tratar de no utilizar ácido valproico, por ejemplo, porque produce aumento de peso. El topiramato produce disminución de peso. El topiramato, que también lo utilizamos, lo van a ver en prevención de crisis de profilaxis de migraña. Lo que tiene a veces produce como una disminución de la tensión y puede traer problemas en cuanto a adquisición del aprendizaje, ese tipo de cosas. Entonces yo prefiero no utilizarlo, por ejemplo, en un estudiante universitario, en alguien que tiene una profesión que demanda, de mucha demanda intelectual, es preferible utilizar otra cosa. Bien. Siempre vamos a empezar con una droga. Empezamos generalmente con dosis bajas, llegamos a la dosis adecuada y esperamos un tiempo razonable. Si el paciente no responde, sigue con las crisis, entramos con una segunda. Cuando llegamos a la dosis adecuada de la segunda, recién suspendemos la primera y nos quedamos con la segunda. Si no responde a la segunda, podemos optar por una tercera o por una asociación. Uno siempre trata de tener, de utilizar monodosis, monoterapia en lo posible, no politerapia. Bien. En cuanto a ese otro porcentaje que no responde a tratamiento médico, tengo que evaluar si es factible el tratamiento quirúrgico. En las epilepsias refractarias podemos hacer cirugía del lóbulo temporal o callosotomía. Realmente andan muy bien. Lo que hay que hacer es elegir muy bien al paciente. Se hacen estudios muy importantes, como les decía hace un rato, electroencefalogramas de muchos canales, 64, 128, a veces incluso se hace la corticografía, se saca la placa de cráneo y se hace directamente el electroencefalograma sobre el cerebro, para tratar de evaluar cuál es la región afectada. Se hace también exámenes cognitivos importantes. Es todo un tema preparar a un paciente para una cirugía, pero si está bien elegido, está todo bien hecho, reúne las condiciones, el paciente suele andar muy bien. Bien. Ahora, ¿qué hacemos cuando un paciente tiene una crisis epiléptica? Eso es algo que todos nos podemos llegar a encontrar, ¿sí? En cualquier momento, en cualquier lugar. Bien, ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? Bien, bien. Le ponemos cosas si hace falta, una campera, una frazada, algo que no se golpee. Siempre lo ponemos de costado, para evitar que se broncoaspire. Nunca le metemos nada en la boca, nada en la boca. No se va a tragar la lengua, eso hay que avisarle a la familia.
ellos tienen miedo, el famoso mito de que se va a tragar la lengua, y le meten algo, le meten los dedos. Ayer justamente vino un papá con su hijo, había tenido una crisis, y hacía mucho que no tenía crisis, un chico que tuvo un traumatismo de cráneo grave y quedó con secuelas, pero hacía mucho que no tenía crisis y estaban juntos trabajando en el campo y tuvo una crisis, y yo le metí los dedos, está todo lastimado, toda la marca de los dientes así. Sí, no lo haga porque lo va a lastimar y no vamos a solucionar nada. En lo posible, si alguien puede tomar el tiempo, lo ideal es, o sea, una crisis no suele durar más de 3 minutos, o sea, si dura más de 3 minutos, ya hay que llamar al servicio de emergencias. Tenemos, porque ya con 5 minutos de crisis empezamos a tratar al paciente como si fuera un estatus epiléptico, ya es más signo de gravedad. No le ponemos nada en la boca, no le damos el medicamento, porque se olvidó de tomar la pastilla y se la doy o le doy agua, nada. Hasta que no está bien despierto, no le damos nada. Lo que les decía recién de alguien, que si alguien puede tomar el tiempo, es muy importante. Hablar todo esto con la mamá, con la abuela, con la maestra, la preceptora, de cómo manejar al chico, los hace a ellos sentirse más tranquilos, porque saben qué van a hacer. Dice la mamá, pero es que yo me desespero cuando empieza con la crisis, y la abuela sale corriendo, y digo, pero a nosotros no nos sirve tener el chico convulsionando acá, la mamá desmayada ahí, la abuela tirada en la vereda. O sea, no, necesitamos a alguien que maneje la situación. Entonces tienen que estar preparadas para eso. Entonces se siente más segura la gente cuando sabe qué es lo que tiene que hacer. Bien, ¿cuándo vamos a llamar al servicio de emergencias? ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque si hay por ejemplo, en mi barrio, en la casa de la esquina, hay un chico que siempre tiene convulsiones, bueno, yo ya le enseño a la familia cómo manejar la situación y saben cómo manejarla. A veces tienen la crisis, lo asisten y no necesariamente van a llamar siempre a la ambulancia, no al servicio de emergencia, pues ya saben cómo manejar la situación, que después se recupera, que está bien. Después, a la otra semana, van, le avisan al médico, mire, tuvo una crisis, y vemos por qué fue esa crisis. De repente, si la crisis fue porque se olvidó de tomar la pastilla, y bueno, tiene que tomarla regularmente, porque no le vamos a cambiar el tratamiento por eso, sino que es él que tiene que ajustarse al tratamiento. Vamos a llamar siempre que sea el primer episodio de una crisis epiléptica, siempre que sea la primera vez, y si no conocemos a la persona, estamos en la vía pública, algo así, y llamamos. O sea, ante la duda llamamos. Y si sabemos de seguro que es la primera, llamamos, siempre. Lastimaduras o golpes sufridos por el paciente en ocasión de la crisis, sobre todo si fueron en la cabeza. Cuando la crisis persiste por más de 5 minutos, de 3 a 5 minutos ya empezamos a llamar. Si la persona afectada es hipertensa o diabética, porque puede estar haciendo una descompensación de su enfermedad de base. Y en el caso de mujeres embarazadas, ahí siempre llamamos, ¿sí? Porque puede haber algún traumatismo, algún problema con el feto, o con la mamá, pero siempre hay que controlarla, ¿sí? Bien. El capítulo epilepsia y embarazo también es bastante importante. Básicamente lo que es mujer y embarazo, mujer y epilepsia, tenemos que saber que la mujer epiléptica puede tomar medicación anticonceptiva, pero tenemos que ver exactamente qué anticonceptivo y qué antiepiléptico va a utilizar, qué asociación vamos a hacer. Porque hay anticonceptivos que hacen que disminuya la eficacia del anticonvulsivante, y al revés también. Hay anticonvulsivantes que hacen disminuir la eficacia del anticonceptivo. Entonces vamos a tener que
chequear cuál vamos a utilizar con cuál. Si una mujer epiléptica desea un embarazo, lo ideal es planificarlo. Y que 3 meses antes tratar de tener una monoterapia en lo posible, o si tiene politerapia, la menor dosis adecuada, o empezar a hacer aporte de ácido fólico, para evitar después los trastornos del tubo neural, que es lo principal que producen los anticonvulsivantes. Eso es el escenario ideal, empezar 3 meses antes a planificarlo. No es lo que habitualmente pasa, así que cuando ya tenemos la mujer epiléptica medicada embarazada, tenemos que tratar, vemos si está polimedicada, si podemos movernos de sacar algo de la medicación. Y si no, seguirá con lo que tiene. Generalmente el cambio de medicación lleva varios meses, entonces no nos da el tiempo de un embarazo para hacer todo un cambio de medicación. Si está utilizando fenitoína, por ejemplo, vamos a tener que tener en cuenta los últimos meses, aporte de vitamina K, porque podemos tener hemorragias. Tener en cuenta que la mujer embarazada tiene que seguir tomando la medicación. Todavía hoy en día nosotros tenemos ginecólogos, obstetras, que suspenden el anticonvulsivante y la paciente tiene crisis. Entonces hay que medicarla. Sí o sí, tiene que ser medicada. Todo esto se consensúa. ¿Cómo? Una consulta. ¿Sí? ¿Quedan con la medicación de por vida o en un momento dejan de tomar? Depende del tipo de crisis que tenga y del paciente. Generalmente vemos que si con 2 años sin crisis, con un electroencefalograma estabilizado, podemos empezar a retirarnos con la medicación. Antes se tomaban 3 años, 5 años, como que ahora un poco menos. Podemos empezar a retirarnos despacito, nunca suspendemos de golpe la medicación. Nos retiramos, esperamos 3, 6 meses, vamos viendo, y podemos llegar a que el paciente quede sin tratamiento. Y si en algún momento aparece la crisis, reanudamos de nuevo el tratamiento. O sea, siempre hablándolo con el paciente, con la familia, de que, bueno, vamos a intentar sacarlo, que existe la posibilidad de que vuelvan las crisis. Pero no necesariamente es de por vida. Tenemos entidades, por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil, que generalmente los tratamientos suelen ser más prolongados. Pero en las otras, no. Tenemos varios que los pacientes andan bien y después no necesitan más tratamiento. Así que eso hay que irlo evaluando, porque antes sí estaba el concepto que el paciente va a tener que tomar esto para toda la vida. Entonces generaba bastante rechazo al tratamiento. Pero no, ya no. Sí. Sí, cambios hormonales, cambio del volumen sanguíneo en sí, que puede que la droga esté menos concentrada. A veces el estrés, que significa un embarazo, o los síntomas que rodean al embarazo, generan ansiedad. Todos son factores que pueden predisponer a que aumenten las crisis. No en todas las pacientes, a veces en otras pueden pasar todo el embarazo sin ninguna crisis. Lo mejoran incluso. No. Si el bebé está bien, no tiene ningún problema, sobre todo tipo hepático, el neonatólogo nos dice que está todo bien, sigue con la misma medicación. Tomamos por ahí la precaución de amamantar al bebé y recién después tomar la medicación. Como para que cuando le toque amamantar otra vez, ya haya disminuido el nivel. No le provoca nada, pasa en bajas proporciones a la leche materna, pero a lo sumo le puede producir somnolencia, pero no otra cosa. Si el bebé está bien, no le produce otra cosa. Y con respecto al parto,
No hay contraindicaciones para un parto natural. Tendría cesárea solamente que tenga indicación de cesárea. Pero eso también se consensúa con la paciente, si ella se va a sentir más cómoda. Bueno, hoy en día para todo se consensúa, o sea, no solo la epiléptica, si quiere el tipo de parto que necesite, quiera, elija. No por tener epilepsia, tiene indicación de cesárea. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Sí? Vamos. Bien, ¿está bien? Otra consulta, Sí. perdón. Yo de chiquita tengo un primo que él tenía convulsiones, epilepsia, no sé bien cómo eran, porque yo era muy chiquita, no entendía muy bien, pero hizo uso mucho tiempo de corticoides. ¿En qué situación se usa corticoides con la epilepsia? Esta parte no entendí. Por la epilepsia en sí no. Puede haber tenido alguna epilepsia secundaria, alguna encefalopatía o a otro trastorno. En epilepsia no, solamente por epilepsia no se usa corticoides, en ningún caso. Salvo que haya, como te digo, haber hecho algún tipo de otra patología Claro, claro, otro. que se haya manifestado con convulsiones. Ajá, sí, sí. Para el uso del corticoide, solo por epilepsia no. No. Bien. Bien. Bueno, vamos a terminar por hoy. Pueden ver los videos en el campus. Cualquier duda me avisan. En el transcurso de la tarde voy a necesitar que me manden los grupos, 3 grupos, ¿sí? Así yo les asigno los temas para la semana que viene, ¿sí? Y van a tener una tarea de epilepsia. No sé si ya vieron el capítulo de cefaleas, tiene una tarea. Y van a tener una tarea de epilepsia con respecto a lo que es estatus epiléptico. ¿Sí? Que lo nombramos así de paso, pero quiero que lo revisen un poquito más. ¿Listo? Bien. Doctora, ¿Sí? vi que en la plataforma falta lo que es síndromes sensitivos. No sé si lo podría subir porque correspondía junto con la clase de síndromes motores. Sí, eso es culpa, no es que yo acuse a nadie, es culpa del doctor Casas. Pero ya lo vamos a subir, sí. Bien, gracias. Y la clase de grandes síndromes, Sí. ¿solo corresponde a lo que es semiología o tendría que tener algo más? Es básicamente semiología. Ah, Es bien. semiología. O sea, porque después las entidades, algunas las vamos a ver, algunas las han visto en interna, pero nos interesa sobre todo la semiología. O sea, vas a encontrar tales signos y síntomas y me van a orientar hacia tal cosa. ¿Sí? Eso es un diagnóstico sindrómico. Eso es Claro, básico. no sabía si faltaba que pongan algunos síndromes así como particulares o solamente era el examen físico. Ahí es examen físico. Después vas a ir teniendo, después está la clase de periférico, donde hay unos Bien. síndromes especiales y lo vamos a ir viendo. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Bueno.